Bueno, y ya tenemos con nosotros a Juan Carlos Espinal, experto en geopolítica, conocedor de esta situación que se ha presentado entre Rusia y Ucrania y vamos con él a conversar sobre todos estos temas, los orígenes, cuáles podrían ser las consecuencias y cuáles son las repercusiones para esta zona de la República Dominicana, Latinoamérica, América en sentido general, bajo la tutela de Estados Unidos. Saludos, Espinal, bienvenido al Expreso. Es un honor para mí estar con ustedes y bueno, estoy a sus órdenes, estar contigo, Lara, y tus compañeros. Un placer. Bien, inicialmente, Juan Carlos, vamos al origen de este conflicto. Sabemos que no es la primera vez que hay este encuentro bélico entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver cuáles son las motivaciones de Rusia para esta situación que se ha desencadenado. Lo primero, que esto no es un conflicto que tiene una semana, que tiene 2 semanas. Esto es un conflicto que tiene más de 8 años. Y sucede que la OTAN, Estados Unidos y Europa depende del gas ruso, que es 40% más barato que el gas occidental. Eso por un lado. Por otro lado, hay unos territorios que se han proclamado separatistas, territorios prorrusos, que conformaban parte de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas, la URSS, la antigua URSS. Hubo unos acuerdos que se denominaron los acuerdos de Minsk, que vienen delimitando y estableciendo que la OTAN y Europa no puede avanzar hacia el este de Europa. En los últimos 8 años, Ucrania eligió un gobierno de extrema derecha, aliado a los norteamericanos. Los norteamericanos y Europa y sus socios quieren tener participación, quieren que Europa le compre el gas a los norteamericanos y a los ingleses. Ucrania, el gobierno de Ucrania, de Zelensky, tiene otros bombardeando a Lugansk y la región de Donbass, que son prorrusos y que han manifestado durante todos estos años, desde la disolución de la URSS, su interés separatista, independentista, para unificarse a la URSS. Tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, esos territorios conformaron en gran medida un territorio que daba a las riquezas, a las minas, al trigo y a los recursos naturales y a los recursos que genera toda esa región Europa. Entonces, las principales cosas del proceso del conflicto. Es decir, Rusia no invade a Ucrania. Ucrania tiene 8 años con la OTAN suministrando el armamento, bombardeando territorios rusos. Rusia se antepone ante lo que es una escalada de seguridad contra su unidad, contra su territorio. Usted se imagina bases nucleares rodeando en Rusia, bases rusas rodeando Estados Unidos en México.
¿Usted se imagina bases nucleares o bases militares rusas en la frontera de Canadá y Estados Unidos? ¿Usted se imagina bases rusas frente a las costas de Miami, bombardeando sistemáticamente a la ciudad o a cualquier ciudad de Estados Unidos? Bueno, en definitiva, eso fue lo que ocurrió. Una guerra que necesita Estados Unidos y que necesita Europa, porque ayer Estados Unidos llegó a 30 dólares de deuda y la Reserva Federal de Estados Unidos está emitiendo, los dólares que está emitiendo son inorgánicos. La economía de Estados Unidos es una economía dependiente. La economía de Europa es una economía dependiente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted unifica la economía china y usted unifica la economía rusa, hay un claro desplazamiento de la economía norteamericana. Y es básicamente lo que ustedes están observando. La unificación de China y Rusia desplaza los pactos de posguerra. Entonces, vamos, de posguerra mundial. Entonces, vamos desde un mundo unilateral, del unilateralismo. Entonces, pero vamos a hacer un... Sí. Ok. Del mundo unilateral, vamos hacia el mundo multipolar, hacia el multilateralismo. Adelante. Sí, bueno, usted dice una guerra que necesita Estados Unidos y que necesita Europa. Lo que usted me está planteando a mí es que es un asunto acordado por debajo entre Estados Unidos y Rusia y que ahora estas medidas que han acordado entre Estados Unidos y la Unión Europea son parte de una acción mediática para que se entienda por encima que están en contra, cuando por debajo lo que están es buscando beneficios. En la OTAN. Es una guerra híbrida de cuarta generación. Fíjese que es una guerra informática, es una guerra mediática. Fíjese cómo bloquean los medios de comunicación occidentales, bloquean a RT, bloquean a Telesur, bloquean Hispan TV, bloquean a Sputnik. Fíjese cómo, por ejemplo, aquí hay una discusión de mercados, no de fronteras. Aquí hay una discusión sobre la seguridad hemisférica. Aquí hay una discusión sobre ya qué está ocurriendo con que estamos inaugurando un nuevo orden global. Es decir, nosotros tenemos que hacernos de la idea de que Estados Unidos y sus valores han sido desplazados. Ya Estados Unidos no es la potencia que era y tiene que recurrir a una serie de mecanismos para tratar de imponer su hegemonía. Observe que fueron expulsados a tiro limpio de Siria. Observe que fueron expulsados a tiro limpio de Líbano, de Palestina. Fíjense que hay una lucha librada en Afganistán, en Irak, y toda esa guerra y todo ese proceso ha sido trasladado al Caribe, al Mar Caribe, al hemisferio occidental, a América Latina y el Caribe. Y entonces ese proceso de Ucrania, ese proceso ruso, lo que está es creando un nuevo ordenamiento geoestratégico en el mundo que desplaza a Estados Unidos, desplaza a Alemania, desplaza a la Unión Europea. Entonces, ¿qué ocurre? Europa depende del 30% del gas ruso y finalmente va a tener que pactar con Rusia porque Estados Unidos y sus socios alemanes no tienen la capacidad energética para poder ampliar sus economías, porque depende del gas ruso, depende de minerales rusos, depende del trigo, y eso va a hacer desplomar las monedas dólar y el euro, y va a colocar a China como la primera potencia científico, tecnológica y económica del mundo.
Eso es lo que se está discutiendo en este momento. Correcto. Hoy vimos una señal de entendimiento diplomático. Se reunieron en la ciudad de Bielorrusia, donde buscaban una solución al conflicto, pero se terminó la reunión sin resultados positivos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Van a seguir el diálogo o se va a seguir entonces atacando a Rusia desde Ucrania y los demás países de Europa? Lo que pasa es que no se está negociando. Cuando tú negocias de igual a igual. Ucrania está ocupada por el ejército ruso. Y los rusos le están diciendo a Zelensky que tiene que dejar el poder y que los militares deben tomar el poder. Lo que se está tratando es de que Ucrania se rinda para que evitar un derramamiento de sangre y que entreguen al presidente Zelensky para ser llevado a la justicia por sus crímenes de guerra. Desde el 2014, Zelensky y el gobierno de Zelensky ha estado bombardeando Donbass y Lugansk y ha ocasionado cerca de 14,000 muertes. Es un criminal de guerra. Zelensky es un criminal de guerra. Es decir, ha bombardeado durante 8 años esas regiones. Entonces, esa paciencia de Rusia, esa tolerancia, llegó a un punto donde su seguridad no podía ponerse en juego porque porque los europeos quieren el gas más barato o quieren avanzar hacia el este, violando los acuerdos de Minsk que establecen eso. Entonces, si yo te advierto, durante 8 años y tú me bombardeas, si tú divides Europa, bombardeas Yugoslavia, como fue los crímenes de guerra propiciados por los norteamericanos. Los norteamericanos se metieron en Panamá, los norteamericanos se metieron en Siria, los norteamericanos se metieron en Libia, los norteamericanos se metieron en Irak. Los norteamericanos han eliminado desde Saddam Hussein más de 1 millón de civiles árabes con sus bombardeos. Y nadie en este lado de Occidente, ni Oriente, ni ningún otro lado ha generado toda esta lucha, esta guerra informática mediática sobre la base de aspectos que han sido violados por Ucrania. ¿Qué va a pasar ahora entonces? No escucho. No lo estoy escuchando. No se escucha. No se escucha. No escucho. Está haciendo sanciones contra Rusia. Ahora. Sí. ¿Qué va a pasar ahora, Espinal? Porque Estados Unidos solamente está como esperando, viendo de lejito, sancionando a Rusia, igual que parte de los países de Europa, pero ¿estaría Estados Unidos dispuesto a combatir a Rusia, intervenir de manera directa? Estados Unidos no tiene la posibilidad ya de intervenir, porque Estados Unidos ha sido desplazado. Tenemos que entender que hay una nueva potencia mundial que se llama China. Eso es lo que está pasando. Ya todo lo que ustedes observaban ya ha concluido. Es decir, la hegemonía y los valores occidentales capitalistas del modelo neoliberal norteamericano, los valores que antes, durante los últimos 50, 75, 100 años o desde 1898 hasta ahora, habían coexistido y habían dominado. El imperio ha caído. Díganselo a todos. El imperio norteamericano ha caído. Ha sido desplazado por la economía rusa y la economía china. Y ustedes ahora lo que van a observar es en los supermercados dominicanos queso americano, queso ruso y queso chino. Y usted ahora va a decidir cuál es que usted quiere comprar. Entonces, las sanciones son antes de entrar ahí, Espinal, antes de entrar ahí, precisar, por ejemplo, usted ha hecho mucho énfasis en la guerra mediática. Usted es un experto también en el tema digital y obviamente tiene un proyecto importante en lo que son los medios digitales.
se pone a prueba el tema de la importancia de los medios digitales y la intervención en este proceso. Me gustaría que nos hable un poquito de cuál es el impacto que tienen los medios digitales conforme lo ha estado utilizando Rusia y conforme la fuerza que ellos tienen en este lado del mundo en términos de los medios de comunicación. Obviamente tomando en cuenta de que ya las principales plataformas han anunciado sanciones. Por ejemplo, YouTube anunció que no va a monetizar contenidos que se produzcan en esa zona del mundo. Lo mismo hizo Facebook también. Entonces, ¿cuál es el impacto que va a tener la utilización de las redes sociales, los medios digitales, en favor o en contra de Rusia o Ucrania? Lo que pasa es que los rusos tienen el GlowSnap. Es un internet más grande que el de nosotros. Esas son sociedades diferentes a nosotros. Los chinos tienen el WeChat, que tiene 2.000 millones de personas en WhatsApp, más de la población norteamericana y europea. Entonces ellos van a poder seguir haciendo negocio a través de sus propias plataformas de SWIFT. Ahora lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener que adquirir yuanes y adquirir rublos conjuntamente con dólar y euros. Sencillamente lo que está ocurriendo es eso. Las plataformas digitales, los medios de comunicación alternativos están creando una revolución informática en este momento. Fíjense que la guerra está en Twitter, la guerra está en Facebook. Fíjense cómo los medios occidentales pretenden, como YouTube, como Facebook, pretenden tratar de bloquear las señales rusas de Telesur, etcétera, para que la verdad no salga, porque es muy importante el monopolio de la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos tienen ya Telegram, que es más poderoso, que es más capaz, que es más eficiente que WhatsApp. Ellos tienen WeChat, que es más capaz, más eficiente. Entonces esa gente va hacia la moneda artificial, hacia la moneda digital. Entonces lo que está pasando es que el dólar está perdiendo valor, y como está perdiendo valor, está devaluado. Entonces esa es una civilización, hay una crisis de la civilización occidental que a nosotros nos enseñaron en las escuelas. Estados Unidos lamentablemente ha perdido terreno frente a la capacidad científico-tecnológica de Rusia y China, porque lo que se está planteando también es una guerra por el espacio, y al haber y existir una guerra por el espacio, Rusia, China quieren tener satélites de este lado. Por ejemplo, Bolivia tiene satélites chinos, Venezuela tiene satélites rusos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nosotros vamos a tener la oportunidad de ver cosas mejores o iguales o similares o diferentes a lo que es CNN, a lo que es Fox, a lo que es Univision. Entonces, fíjese que usted me está transmitiendo desde un estudio de televisión digital. Y yo estoy en un estudio de televisión digital. Fíjese cómo estamos rompiendo el cerco de Univision y de CNN. Estamos siendo competencia de esos grandes monopolios del capitalismo. Entonces, ¿cómo lo logramos? Lo logramos a través de Zoom, lo logramos a través de plataformas interactivas, comunicaciones digitales, que es el futuro. Entonces, lo que estamos observando en gran medida es la ruptura del cerco mediático y de los monopolios. En República Dominicana, una sola persona puede tener 5 periódicos. Correcto. Eso es inconstitucional, ¿no? Sí, bueno. En ese sentido, entonces, eso pudiera afectar el desarrollo del 5G en estos países de América Latina. Lo norteamericano y el gobierno dominicano, encabezado por Luis Abinader, no está interesado en que la zona rural, en que el Internet no tenga impuestos. A ellos les interesa que el Internet al conocimiento tenga impuestos, porque ellos tienen una visión economicista, porque el Internet es un derecho humano como el agua, ¿no? La información no se vende. La información es un bien público. La información, hay publicidad porque hay monopolio. Y entonces, la idea de estos países con una visión corporativa y privada de los medios de comunicación es controlar las señales públicas. Estas señales son públicas
y el sector privado y los gobiernos y los empresarios quieren obtener grandes beneficios grabando estas plataformas comunicacionales, porque en gran medida esto ha logrado democratizar y transparentar las sociedades, y esto es un obstáculo para, por ejemplo, las compañías tradicionales de transporte, porque hay Uber. Esto es peligroso para el tema de los cines, para el tema de la televisión, para el tema de la radio tradicional, porque nosotros le estamos robando las audiencias, le estamos robando los presupuestos, porque las grandes cadenas están invirtiendo en estas plataformas. Y eso es lo que está pasando con Rusia, Estados Unidos y Europa. Rusia y China le están robando el mercado en todos los mercados donde operan, porque tienen mejores plataformas científico-tecnológicas que Occidente. Y eso es lo que ocasiona la guerra. Me estoy quedando atrás, me estás ganando, me estás superando en oro, me estás superando en petróleo, me estás superando en civilización, eres más rico que yo, tienes mayor tecnología, tienes más. Entonces todo eso genera ese tipo de competencia. Entonces, Rusia, sabemos que Rusia está ya metido en importantes países de América, en Cuba desde hace mucho tiempo, en Venezuela y otros países que tienen gobiernos de tipo socialistas. Entonces, me gustaría saber, en este ambiente, ¿cuándo podemos tener presencia importante en cuanto a intercambio comercial y de otro tipo de Rusia con la República Dominicana luego que se subsane este conflicto? El 8% de los turistas que vienen aquí, nosotros vamos a perder 700 millones de dólares por la declaración que dio, la declaración imprudente que dio el presidente de la República, Luis Abinader, de condenar la invasión, la supuesta invasión. Automáticamente todos los tour operadores, tanto europeos como rusos, dijeron que no van a viajar. Ahí hay 700 millones de dólares menos anuales. El presidente de la República dice que China no puede invertir en área estratégica, otra torpeza. Entonces, ¿por qué los dominicanos tienen que adquirir 5G a través de Altiz y a través de Claro y no directamente a través de empresas chinas en la República Dominicana? ¿Por qué nosotros tenemos que comprarle a Altiz, a Claro, a Alcatel y a ellos y a los productos norteamericanos 40, 50, 60% más caros? ¿Y por qué nosotros no podemos comprar, decidir que no queremos comprarle a Codetel o a Altiz o a cualquier otra? ¿Por qué nosotros tenemos que comprar, por ejemplo, el combustible a 300 pesos y nosotros no podemos comprar combustible de Venezuela? ¿O por qué nosotros no podemos acceder a tener internet Glosnet o tener WeChat y el internet chino o el que nosotros querramos? ¿Por qué tenemos que tener nosotros, por qué nosotros no tenemos satélite? Porque tenemos nosotros que está conectado a un satélite norteamericano que es 40% más caro el internet. Porque nosotros tenemos que estar pagando 40% más caro el internet a través de empresas norteamericanas que nos venden a nosotros los productos chinos a través de el dueño de Codetel, ¿cómo que se llama? Slim, Carlos Slim. ¿Por qué nosotros tenemos que tener que, por ejemplo, comprar el combustible a 300 pesos cuando lo podemos comprar más barato con Venezuela? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que Estados Unidos tiene un grave problema de gobernabilidad interna. Estados Unidos no quiere aceptar que ha sido desplazado. Finalmente, en términos precisos, ¿cuáles son los resultados que usted espera de este conflicto y ya la intención de conversar, la intención de negociar en todo este proceso? Es que no hay negociación. Es que lo que ustedes están observando es una decisión tomada. Estados Unidos y Europa no pueden hacer más que sanciones. Porque Estados Unidos, el gas de Estados Unidos, ellos lo venden a 40% más caro y su producto para nosotros comprarlo en los supermercados de aquí es 40% más caro. Y el consumidor lo que quiere es comprar barato. Todos los consumidores del mundo, entonces ellos venden caro. Y entonces no es obligado a comprarle a ellos. No es obligado que Abinader nos imponga a nosotros que nosotros tengamos que comprar la gasolina de Texas obligado a 300 pesos porque ellos quieren. Y nosotros no podemos comprar cualquier chocolate que nosotros querramos, no importa la marca, no importa el país, no importa el sistema. Lo que a nosotros no importa es comprar como nosotros querramos. Entonces, lo que plantean los norteamericanos de sanciones, eso no tiene importancia, porque primero van a tener que pactar con Rusia.
Europa los viejitos y los niños europeos en el invierno van a tener que usar el tiner de calentador del gas ruso, porque no es verdad que se van a sacrificar. No es verdad que se van a sacrificar por los Estados Unidos. Estados Unidos va a perder más aliados. Mire, va a ganar, en Colombia va a ganar Petro, y en Brasil va a ganar Lula, y aquí van a venir, en Haití van a venir otros procesos, y eso es lo que está pasando. Hay un desplazamiento. Tenemos que entender ya en este momento que la primera potencia mundial es China, que la segunda potencia mundial es Rusia y que la tercera potencia mundial es Estados Unidos, y que los valores que nosotros creíamos y estábamos respaldando anteriormente ya no lo son. Entonces esa es la resistencia. La gente no está comprendiendo eso. Gracias. Nos perspectiva diferente a lo que vemos en los medios de comunicación y una perspectiva diferente a los movimientos que uno observa que realizan los políticos, las estrategias políticas de los diferentes países que están obrando en ese sentido. De manera que le agradecemos aceptar, ¿verdad?, esa invitación y orientarnos un poco en ese sentido. Lo que nosotros estamos planteando finalmente no es lo que a nosotros se nos ocurre, ni es lo que nosotros inventamos, porque nosotros creemos en el software libre. Nosotros creemos en que la información no es propaganda ni publicidad, y nosotros no creemos en los medios los medios de comunicación tradicionales y convencionales que venden propaganda y venden publicidad. Nosotros creemos en un periodismo diferente, alternativo, que está estrechamente vinculado a un bien público. Nosotros no vendemos la información, y los otros medios de comunicación tradicionales, occidentales, venden la información porque tienen que mentir, tienen que manipular, tienen que hacer posverdad, tienen que hacer Facebook, fake news. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay un desplazamiento también en los medios de comunicación, y bueno, después que tú tienes 200 años como hegemonía y ahora te dicen que no, que tú no eres el hegemónico, que tú eres el tercero o cuarto en el mercado, eso genera esa situación. Muchísimas gracias a Juan Carlos Espinal, experto en geopolítica. Nos ha dado importantes informaciones, una perspectiva diferente, como ya dije, de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Así es. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un abrazote. Vamos nosotros a una breve pausa. Entonces, cuando retornemos, vamos con los temas locales que están bastante calientes.